Bienvenidos a este nuevo video de Bienestar y Salud, un camino de la conciencia a la felicidad. Y en esta ocasión vamos a referirnos y a reflexionar sobre el dolor. Me pareció interesante acercarles esta frase de Khalil Gibran, que dice que vuestro dolor es la ruptura de la celda que envuelve vuestro entendimiento. La idea es que a lo largo del video, ¿no es cierto?, y con los contenidos que él tenga, ir comprendiendo un poquito a qué se refería Gibran con esta frase. A lo largo de la historia, el dolor y el sufrimiento nos acompañan desde que el hombre es hombre. Ya en la tradición judeocristiana, desde que Adán y Eva decidieron comer del árbol de la sabiduría, desobedeciendo a Dios y cometiendo su primer pecado original, la humanidad inicia una vida signada por el dolor. Como podemos observar al estudiar cualquier cultura, cualquier civilización, desde las más antiguas hasta las contemporáneas, la historia de la humanidad, digamos, es una historia de dolor y sufrimiento y de opresión de los débiles por los fuertes. Ya en la Biblia tenemos también el ejemplo de Caín y Abel, la esclavitud, la violencia religiosa con la Inquisición en tiempos de la Edad Media, el Holocausto, las conquistas, las guerras, los asesinatos, los abusos sexuales, la bomba atómica. Bueno, toda la historia, la miremos desde donde la miremos, va a estar signada por situaciones de violencia, de dolor y de sufrimiento. Y también podemos hablar de los dolores ya no sociales, sino individuales, personales, nuestros dolores, que también nos van a acompañar durante toda la vida y a medida que pasen los años pueden llegar a ir intensificándose. Todas las enfermedades degenerativas, las artrosis, el dolor oncológico, siempre de una u otra manera el dolor va a estar presente en nuestras vidas. Y creo que eso lo que debería al menos hacernos sospechar o por lo menos plantearnos es que todo este sufrimiento en la historia y en nuestra vida tiene que tener alguna razón de ser. Tiene que servir al menos para posibilitar la transformación, la redención interior de cada uno de nosotros como individuos y como sociedad. Como dice Khalil Gibran, al referirse a liberarnos de la celda del entendimiento, ¿no? Quien no ha sufrido una pérdida no comprende el valor de la presencia. Quien no vivió una situación límite de vida o muerte no alcanza a valorar plenamente las cosas simples de la vida. Quien no ha sufrido una enfermedad grave seguramente no ha podido aún valorar al máximo el sentirse sano. Quien no ha sufrido dolor no llega a valorar lo que es la ausencia de dolor. Ya Schopenhauer, en 1851, nos decía que si el propósito inmediato y directo de nuestra vida no es sufrir, entonces nuestra existencia es la más mal adaptada a su propósito en el mundo, refiriéndose de manera irónica a esto que estamos comentando, ¿no es cierto? A esta presencia continua del dolor en la historia, no solo de la sociedad, de las culturas, sino de las personas. ¿Y qué nos decía Darwin al respecto? Bueno, él decía que el dolor o el sufrimiento de cualquier tipo, si se continúa por mucho tiempo, causa depresión y disminuye el poder de acción. Sin embargo, está bien adaptado para hacer que una criatura se proteja contra cualquier mal grande o repentino. ¿Qué quiere decir esto? Que el dolor tiene una función al menos evolutiva.
El dolor, o sea, la capacidad de sentir dolor, es lo que va a nosotros permitirnos justamente intentar evitar el daño. También el dolor y el sufrimiento es tomado por las religiones. Fíjense que en el cristianismo el símbolo por excelencia es la cruz de donde sufrió Cristo. En el judaísmo pensemos nada más en sus profetas, en el sacrificio que pide Dios de Abraham hacia su hijo Isaac, que no llega a consumar. Pensemos en los rituales con sacrificios humanos. Pensemos en los yogis, ¿no es cierto? O en los místicos, que también buscan generarse dolor, buscan generarse sufrimiento como camino de iluminación. Pero veamos qué es el dolor. Bueno, todos sabemos que es una experiencia sensorial y emocional desagradable vinculada con una lesión real o potencial de los tejidos. El dolor es experimentado por todos los seres vivos que tienen un sistema nervioso. O sea, evidentemente alguna función evolutiva tiene que tener. La naturaleza no se equivoca. Y también el dolor es el sentimiento intenso de pena, de tristeza, de lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos. Se refiere al sufrimiento. El sufrimiento es para el alma lo que el dolor es para el cuerpo. ¿Y por qué sentimos dolor? Dijimos que el dolor era un mecanismo de defensa, era un instrumento, una herramienta de la evolución, ¿cierto?, que nos permite de alguna manera preservarnos. Y esto se ve bien en los síndromes de dolor deficiente, ¿sí? Son personas que nacen con la incapacidad de sentir dolor y lamentablemente su vida es limitada y su sobrevida escasa, ya que se lastiman, llegan a situaciones de generarse daño sin ningún tipo de defensa contra ello. Es decir, el dolor lo que nos va a motivar es el escape, nos va a motivar a evitar situaciones que nos causen daño tisular. Mucho dolor aparentemente excesivo es realmente normal, porque el costo de más dolor a menudo es mucho menor que el costo de muy poco dolor. ¿Qué significa esto? Esto es lo que se llama al principio el detector de humo. Nuestro organismo reacciona de manera exagerada, sintiendo dolor, frente a la posibilidad de que se genere un daño mayor para la estructura del cuerpo. Entonces, exagera en su respuesta en la búsqueda de prevenir el daño. Y esto es muy importante a la hora de evaluar los dolores físicos que podemos llegar a sentir. La vulnerabilidad al dolor patológico puede explicarse en parte porque la selección natural ha configurado mecanismos que responden de manera adaptativa al daño tisular repetitivo, al disminuir el umbral de dolor y aumentar la relevancia del dolor. Este mecanismo puede explicar el dolor crónico. Cuando el dolor es repetitivo, nuestro umbral del dolor disminuye, reduce nuestra modulación del dolor, se altera, generando de esa manera que perpetúe en nosotros, que se engañe este mecanismo evolutivo de reducción del umbral, esperando de esa manera evitar lo que debería ser o podría ser un daño mucho mayor. También los estados mentales dolorosos como la ansiedad, la culpa, el bajo estado de ánimo, pueden haber evolucionado a partir de precursores del dolor físico. Tales ideas de la medicina evolutiva pueden ayudar a comprender la vulnerabilidad al dolor crónico. ¿Qué significa esto? Sabemos muy bien que el dolor crónico, esto lo vemos en enfermedades degenerativas, en enfermedades oncológicas, genera depresión. ¿Sí?
así como la depresión aumenta la percepción del dolor. En esta búsqueda de un sentido para ese dolor personal, para este dolor o sufrimiento histórico, cultural, tenemos que pensar al dolor como fenómeno, ¿sí? Como un fenómeno social, como un fenómeno clínico, como un fenómeno evolutivo, con esta función evolutiva de la cual estuvimos hablando, un fenómeno complejo en el cual no solo el dolor va a depender del estímulo que uno recibe, del daño que el organismo tiene, sino de la percepción subjetiva que tiene el individuo de ese daño, de la función que puede llegar a tener, sentir ese dolor en ese individuo, de la modulación que logra la persona con respecto a esa sensación subjetiva de dolor, y también como un fenómeno espiritual, como vimos anteriormente. Muchas religiones, por supuesto, como es parte del ser humano, parte de la vida misma, las religiones tienen su lectura, su interpretación sobre el dolor y el sufrimiento. Cuando hablamos del sufrimiento, nos estamos refiriendo a un estado mental. Y lo mismo que ocurre con la ofensa, hay que tener un cómplice dispuesto a sentirlo. Una persona puede causarnos dolor en contra de nuestra voluntad, pero es muy difícil que nos haga sufrir sin nuestro consentimiento tácito. Por eso, en muchos casos, los que más nos hacen sufrir son las personas cercanas a nosotros, aquellas que conocen nuestras debilidades y por quienes tenemos afecto. Por eso decimos que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Uno es dueño de su sufrimiento y puede despojarse de él. Sufrimiento y dolor conforman un círculo que se va a retroalimentar continuamente. El sufrimiento aumenta el dolor y el dolor aumenta el sufrimiento. Este círculo tenemos que encontrar la forma de romperlo, de desactivarlo. Y una manera de desactivarlo, como venimos diciendo en otros de los encuentros, es encontrando un sentido. Dolor, sufrimiento, sentido. Ya el doctor Viktor Frankl nos enseña, luego de su experiencia vivida en los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, que el sufrimiento deja de serlo, o al menos se minimiza, en el momento en que le encontramos un sentido. Esta experiencia nosotros la vivimos cotidianamente cuando ofrecemos nuestro sacrificio, nuestro sufrimiento para el beneficio del otro. Por ejemplo, cuando sacrificamos nuestro tiempo, nuestros sueños y en ocasiones hasta nuestra propia salud para darle mejores herramientas a nuestros hijos, para que puedan ser felices, para que puedan crecer en armonía, para que puedan desarrollarse. Cuando nosotros vemos que con los años se han convertido en buenas personas, que pudieron formar su familia o cumplir con sus anhelos, con sus sueños, nos sentimos orgullosos de ellos y de nuestro sacrificio. Valieron la pena cada una de las privaciones que tuvimos, cada momento de debilidad en que creíamos desmoronarnos y hasta todo aquello que dejamos de disfrutar. Todo tenía un propósito, no era en vano. Encontramos un sentido a esas privaciones, a ese sufrimiento que lo transformó. Todo el sufrimiento tuvo un sentido, por el cual nos jugamos por completo. Y en esta búsqueda del sentido incorporamos un concepto nuevo que es el suprasentido. Frankl mismo impone o de alguna manera implementa este concepto y nos cuenta
su experiencia con uno de sus grupos terapéuticos. Él dice: les pregunté si un chimpancé al que se había utilizado para producir la vacuna de la poliomielitis y por lo tanto había sido inyectado una y otra vez, sería capaz de aprender el significado de su sufrimiento. Todo el grupo contestó que no. Debido a su limitada inteligencia, el chimpancé no podía introducirse en el mundo de los hombres. ¿Y qué hay del hombre? ¿Están seguros que el mundo humano es un punto terminal en la evolución del cosmos? ¿No es concebible que exista la posibilidad de otra dimensión, de un mundo más allá que el mundo del hombre, en el que la pregunta sobre el significado último del sufrimiento humano obtenga respuesta? Así Frankl nos introduce en este concepto del suprasentido, que es el sentido último que excede y sobrepasa necesariamente la capacidad intelectual del hombre. El hombre debe asumir racionalmente su propia capacidad para aprender toda la sensatez incondicional de la vida. ¿Qué significa esto? Que aunque no encontremos sentido a nuestro sufrimiento, debemos comprender que no poseemos aún la capacidad de entendimiento necesaria para poder dar respuesta. Pero a la luz de la experiencia y de la aceptación de esta incapacidad, podemos intuir y tener la certeza de que existe un sentido profundo que escapa a nuestra comprensión. El suprasentido nos habla de la sensatez incondicional de la vida. Así como la tolerancia al dolor puede aprenderse, también se puede aprender a minimizar o suprimir por completo el sufrimiento. Esto no nos deshumaniza. No planteamos la indiferencia frente al sufrimiento propio o ajeno, todo lo contrario. Esto eleva nuestro espíritu, permite una evolución de la conciencia, facilitando una mayor comprensión y entendimiento de los eventos, de la historia, del universo, de nuestra persona y del ser. Este entendimiento es un nuevo paso en el camino hacia la felicidad. Hablamos de dolor, hablamos de sufrimiento e inmediatamente me surge la idea de oportunidad. Podemos negar nuestra desgracia, podemos no afrontarla, ponernos en un papel de víctimas, pensar el por qué a mí, resignarnos o regodearnos en nuestro dolor, enojarnos con el mundo, con los otros, con la vida, con Dios. Podemos convertirnos en hombres y mujeres resentidos, que vamos a ir también sembrando odio y más dolor a nuestro alrededor. O podemos aprovechar ese dolor, ese sufrimiento, como una oportunidad para profundizar la búsqueda, justamente la búsqueda de un sentido a ese dolor, la búsqueda del entendimiento del suprasentido, la búsqueda del retoño que crece aún después del peor de los inviernos, la búsqueda de nuestra felicidad. Y como dijimos anteriormente, va a depender de lo que busquemos, lo que encontremos. Y si nuestra actitud de búsqueda está orientada en el sentido correcto, seguramente podremos encontrar la paz y la serenidad necesaria para ser felices, aún frente a los peores sufrimientos. Reflexionemos en cuál es nuestra actitud frente al dolor. Podemos negarlo, podemos evadirlo, podemos resignarnos, podemos enojarnos, podemos resentirnos, o puede funcionar como un motor
de búsqueda. Este es un fragmento del capítulo que habla sobre el dolor del libro El Profeta de Gibran, un libro que recomiendo ampliamente. Realmente es una mirada poética sobre un montón de temas que nos invitan a la reflexión. El texto dice así: y una mujer habló diciendo, háblanos del dolor. Y él dijo, tu dolor es el romper del caparazón que encierra tu entendimiento. Como la cáscara de la fruta tiene que romperse para que su corazón pueda estar en el sol. También tienes que conocer el dolor. Y si pudieras mantenerte el corazón con asombro acerca de los milagros diarios de tu vida, tu dolor no parecería menos maravilloso que tus alegrías. Y aceptarías las estaciones de tu corazón como siempre has aceptado las estaciones que pasan sobre tus campos. Y mirarías con serenidad por los inviernos de tu dolor. Mucho de tu dolor es escogido por ti mismo. Es la poción amarga que es usado por el médico adentro de ti para sanarte a ti mismo. Por eso confía en el médico y bebe su remedio en silencio y tranquilidad, porque su mano, aunque esté pesada y dura, es guiado por la mano cariñosa del no visto, y la taza que trae, aunque te quema los labios, está hecha de arcilla que el alfarero ha humedecido con sus propias lágrimas sagradas. Meditemos. En este video vamos a practicar la técnica de meditación mediante mantras. Los mantras son pequeñas frases o incluso pueden ser palabras que se repiten de manera rítmica sin detenernos a pensar en el significado de las palabras, sino en la musicalidad y en la repetición. Es una técnica muy buena para meditar porque uno fácilmente deja de lado los pensamientos intrusos como para poder concentrarse en esa musicalidad o en ese sonido que uno se repite continuamente. Esta repetición puede ser en voz alta, uno escuchándose o interiormente, son una repetición interior. Cuando nosotros observamos en una iglesia que se reúnen las personas, generalmente son viejitas, a rezar el rosario a las tardes, antes era más frecuente, hoy se ve menos, que repiten el rosario, la Ave María de manera ininterrumpida, sin prestar atención a lo que están diciendo. No es otra cosa que recitar un mantra. Es el mismo efecto que genera la paz, la serenidad, la tranquilidad que le genera. Es la misma que la de meditación mediante mantras. La única diferencia es que le dan un contenido religioso. Nosotros podemos darle o no un contenido religioso. La palabra la elegimos cada uno, nosotros, o la frase puede ser cualquiera, indistinta, pero que tenga algún significado para uno mismo. Siempre vamos a iniciar el momento de meditación con una relajación, frenar, paramos, nos hacemos conscientes del lugar donde estamos, nos hacemos conscientes de ese momento, frenamos nuestra cabeza, nuestras preocupaciones, nos acomodamos en una silla, en un sillón, en la cama que elijamos, aflojamos nuestro cuerpo y empezamos con una respiración consciente. En esta oportunidad vamos a respirar en 4 tiempos, como en el video anterior, pero hacemos 4 ciclos. Vamos a inspirar por la boca en 4 tiempos, vamos a contener la respiración 4 segundos, vamos a expirar por la boca en 4 tiempos y vamos a contener la respiración luego de la expiración 4 segundos.
La inspiración, es por la nariz. Empezamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Inspiramos. Aflojamos nuestro cuerpo, inspiramos, relajamos los músculos, inspiramos, expiramos. Repetimos este ejercicio durante unos minutos. Sentimos nuestro cuerpo cómo se afloja, los músculos del cuello, los hombros, las piernas, las manos. Y vamos a elegir el mantra que preferamos. Lo repetimos de manera rítmica una y otra vez. Nos concentramos en esa sonoridad, dejamos llevar nuestra mente, mantenemos una respiración pausada, relajada, consciente. Inspiramos, expiramos. Mientras repetimos el mantra, respiramos cómodamente, dejamos que fluya el aire. Inspiramos, expiramos. Repetimos una y otra vez el mantra. Dejamos de lado todos los pensamientos, dejamos de lado todas nuestras preocupaciones y solamente nos concentramos en este instante. Inspiramos, expiramos. Vamos a mantener este ejercicio durante unos minutos. Al final de este video voy a poner un ejemplo de unos monjes tibetanos repitiendo un mantra. Ejemplos como ese podemos encontrar en YouTube muy fácilmente. Seguimos meditando. Ya nuestro cuerpo está totalmente relajado y podemos concentrarnos en nuestro propio mantra. No importa los ruidos, no importa lo que pase alrededor nuestro, no importa si algún perro ladra, si una puerta se golpea, solo nos concentramos en nuestro mantra. Si nos distraemos,
siempre volvemos a la respiración. Inspiramos, expiramos. Inspiramos, expiramos. Les acerco un nuevo punto acupuntural, el vesícula biliar 20 o estanque del viento. Este punto está ubicado en la parte posterior de la nuca, por debajo del hueso occipital, en una depresión, y está indicado para pacificar el espíritu, para los cuadros de cefaleas, de mareos, de rigidez de nuca y de migrañas. Aquí en la foto vemos la ubicación del punto y cómo puede ser estimulado por digitopuntura, siempre acompañado por una respiración pausada, una respiración consciente y masajeándolo durante 2 o 3 minutos con una presión moderada. Y ahora una nueva historia llamada El sueño de Antonia. Esta es la historia de Antonia. ¿Era ese su nombre? Ya no recuerdo bien, pero ¿eso importa? Antonia era una mujer de 60 años o 50, no lo recuerdo. ¿Pero importa? En fin, Antonia vivió hace ya muchos años o no tantos. Adivinen, ¿eso importa? Perdonen mi distracción, pero intentaré contarles esta historia que según creo sí importa. Antonia vivía una vida como la de cualquiera de nosotros. Trabajaba en no recuerdo bien qué empleo y tenía su familia, su esposo, 3 hijos, sus padres ya ancianos y su pequeña perra, la única que siempre la recibía alegremente como si hubiese estado ausente un siglo. Unas pocas amigas de la juventud y algunos compañeros de trabajo. Su vida la sentía rutinaria, casi siempre pintada de grises, y no podía entender bien qué le había sucedido a esa niña tan viva y alegre que solía reconocer en viejas fotos guardadas en algún olvidado cajón. A su marido lo quería, claro que sí, con todo lo que habían vivido juntos. Sin embargo, con frecuencia se sentía distante. Nada la movilizaba hacia ese hombre que por momentos le costaba reconocer. Pero claro, ¿qué quería? ¿Acaso eso no le pasaba a todos los matrimonios después de tantos años de convivencia? ¿Qué esperaba ella? Por Dios, madura, Antonia, ya no sos una niña, solía repetirse cuando esos pensamientos intrusos asaltaban su mente. Sus hijos, hermosos. Eran unos hombres hechos y derechos. 2 de ellos ya habían formado su propia familia, hasta nietos le habían regalado. Y Marcela se había dedicado mucho a su carrera, abogada, trabajaba en un importante estudio. Qué hermosa que era su hija. Ella sí que no tenía apuro para tener hijos ni nada de eso. Sin embargo, no podía evitar Antonia cada noche sentir una sensación de angustia muy difícil de describir, muy profunda. Mientras estaba ocupada con sus tareas, no se sentía tan mal. Ni tiempo para pensar tenía, pero por la noche, qué sensación de vacío tan grande. No entendía lo que le sucedía. Encima, los dolores. Ya no los aguantaba más. Le dolía todo el cuerpo. Un día la cabeza, otro día las rodillas o los hombros, la espalda. Pero si no podía encontrar posición en la cama que aliviase un poco el dolor. Para colmo de males, no podía dormir. Le costaba horrores conciliar el sueño y cuando lo lograba, a las pocas horas, por cualquier motivo se despertaba y no volvía a pegar un ojo en toda la noche. Mal que le había recetado el doctor esas benditas pastillas para dormir. Lo
Lo que Antonia no podía creer es que ya había consultado con 3 médicos sobre sus dolores y todos le repetían: no tiene nada, señora, solo un poco de artrosis. No puede ser, pensaba Antonia. ¿Se creen que estoy inventando todo? ¿Acaso piensan que me divierte estar dolorida todo el día? Por favor. Menos mal que al fin me recomendaron un doctor que sí me dijo que algo tenía. ¿Cómo dijo? Fibromialgia o algo así. Claro que algo tenía. Ella lo sabía, pero esa angustia por momentos le parecía que eso era lo que más le afectaba. Qué tristeza sentía, qué vacío en su corazón. ¿O era el alma la que le dolía? No lo sabía. Sin embargo, cada noche cuando apagaba la luz, todo la oprimía. Tomaba su pastilla y dormía. Una noche Antonia escuchó en sueños una extraña voz. Primero se asustó un poco, pero la voz era muy dulce. Le recordaba a la de su madre, aunque sabía que no era ella. Antonia, ¿qué te sucede? Antonia, mi querida Antonia, ven aquí. Las palabras eran como un bálsamo para ella. Extrañamente y sin poder evitarlo, rompió en llanto. Lloraba sin poder detenerse, como si durante años no se hubiera podido desahogar. Antonia, mi pequeña Antonia, ven aquí. Y Antonia sintió que una fuerza extraña la hacía avanzar en dirección a esa voz, y a medida que caminaba, una inmensa paz la inundaba. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Acaso había muerto? No, Antonia, no estás muerta. Solo es un sueño, pero un sueño real, verdadero, y vengo a darte un mensaje que no es ningún secreto. Vengo a revelarte una verdad. ¿Una verdad? ¿Qué verdad? ¿Pero quién sos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué te siento tan familiar? Antonia, Antonia, ¿qué importa quién soy o de dónde vengo? Solo quiero ayudarte. Recuerda lo que voy a decirte durante el resto de tu vida. Nunca lo olvides. Te aseguro que si lo recuerdas cada minuto de tu vida te sentirás renacer. Y si luego de que tu vida cambie, fueses capaz de transmitirlo a otros y a su vez cambiar su vida, tu felicidad será plena. ¿Pero qué es lo que vas a decirme tan trascendente? Por favor, quiero saber. Tranquila, despacio, solo escucha con atención. Siempre, y no lo olvides, siempre lo que te pasa es lo mejor que te puede suceder. Lo que sucede conviene. Pero ¿cómo puede una enfermedad o un accidente o un robo ser lo mejor que me puede pasar? Y cuando sucede una tragedia, la muerte de un ser querido, por favor, ¿quién me puede decir que eso es lo mejor que me puede pasar? No importa quién te lo diga, lo que importa es lo que vos mismo te digas, una y otra vez, y que realmente lo creas. Eso es lo que convierte un suceso, sin importar si es agradable o una tragedia, en una fuerza transformadora, en una oportunidad única, inmejorable para tu crecimiento, para descubrir aspectos o rincones no explorados aún de tu corazón, tu mente y tu alma. Un alma llamada a la plenitud y solo depende de lo que vos quieras o elijas creer. Y esto se conecta directamente con la segunda enseñanza, no menos increíble que la primera. La única verdad, la única realidad que vivirás es en lo que vos creas, en lo que tengas fe. El resto es solo ilusión. No, eso sí que es una locura. Lo real, lo que puedo ver, tocar, eso es lo real. Si crees realmente algo, pero no como posibilidad de que sea, sino con la certeza de que es, con toda tu mente y tu corazón, esa será tu realidad. Si crees en el amor sin importar las experiencias negativas que hayas tenido o hayas visto en otras personas, seguirás pensando que el amor transforma y dignifica, y lo seguirás buscando en cada acto, en cada relación. No te resignas a una vida sin amor. ¿Y quién puede negar que una vida amorosa es mucho más reveladora y plena que una vida sin amor?
¿Y la bondad? Si crees realmente en la bondad como fuerza transformadora y que el mundo está lleno de hombres y mujeres bondadosas, si crees que la vida te devuelve lo que das, que siembras lo que cosechas y realmente crees de corazón en eso, intentarás vivir bondadosamente. Lucharás para ser cada día un poco mejor persona sin importar las miserias que reconozcas en tu interior. Todos las tenemos. Tratarás de transformarlas y convertirte en un ser más bueno. ¿Acaso no crees que la bondad ilumina la vida? ¿Acaso no piensas que si crees que la vida es miserable, solo recogerás miserias? Solo depende de ti y de lo que elijas para tu vida. Dios nos dio el poder de ser co-creadores y eso significa que somos capaces de recrear nuestras vidas y así de recrear nuestro entorno, nuestro mundo. Solo depende de que así lo creas. Ten fe en Dios y vivirás y experimentarás a Dios en toda la creación. Solo depende de ti. Visto de esa manera es cierto, pero no puedo traicionar mi capacidad de razonar. Debo ser sincera conmigo misma. Es que nadie pide que no razones, todo lo contrario. Te pido que seas razonable, que profundices tu capacidad de pensamiento. Lo único que no debes olvidar es que nuestro cerebro no puede entender, al menos por ahora, las leyes del universo. Ni siquiera puede entender cómo funciona su propia mente, mucho menos los misterios de la vida, el cosmos, la energía, los misterios de Dios. ¿No es acaso omnipotencia del hombre aceptar como cierto y verdadero solo lo que puede tener una explicación racional o científica? ¿Realmente piensa que comprendemos algo sobre la vida y cómo vivirla, del tiempo, del espacio? Solo percibimos una pincelada de la creación. Es como solo escuchar un compás de una hermosa sinfonía. De vos depende, uno elige qué creer. Pero si uno elige qué creer, ¿qué pasa con las personas como Hitler, que creían en una raza superior y que tenían el poder sobre la vida y la muerte de las personas, o tantos otros que en la historia sembraron en el mundo miseria y destrucción? Justamente en las consecuencias de sus creencias es en lo que debes fijarte y en los frutos. Ellos construyeron esa realidad miserable. Entonces, ¿en qué debo creer? Cree en todo aquello que sume virtud a tu vida. Cree en lo que te haga sentir mejor persona. Cree en lo que eleve tu espíritu. Cree en aquello que te acerque a Dios y verás que tu vida se transforma y empiezas a sentir y vivir más plenamente. Esa es la realidad, las consecuencias de tus creencias. Y cuando el fruto de lo que crees es sagrado, como la vida, la justicia, el amor, la paz, es verdadero. Uno elige qué vida quiere vivir. No lo olvides. Siempre lo que te sucede es lo mejor y tu única realidad es en lo que tienes fe. Si tienes fe en que lo que te sucede es lo mejor, lo será. Si lo que crees es que es detestable y miserable, serás miserable. De vos depende. Antonia se quedó pensativa, reflexionando. Se sentía serena, hasta de buen humor. Tan fácil era. ¿Qué se lo impedía? ¿Por qué no podía elegir en qué creer y qué desterrar de su corazón? Y así durmió. Sonreía. Cuando Antonia despertó, estaba confundida. ¿Qué había sucedido? ¿Fue una aparición o solo un sueño producto de su inconsciente? Pero, ¿eso importa? Lo que sí fue real es que nunca más la vida de Antonia fue igual que antes. Algo había cambiado en ella y con ella en todo lo que la rodeaba. No le había sido fácil. Tuvo que día a día aprender a creer. Sí, fue un aprendizaje, un aprender a vivir, a pensar, a sentir, un verdadero renacer. Y fue feliz. Bueno, con esta pequeña historia sobre Antonia queda mucho para reflexionar, para pensar. Quiero despedirme de este encuentro utilizando justamente la meditación y la práctica de la meditación para poder
interiorizar y profundizar en todos estos conceptos que estuvimos reflexionando y compartiendo. No es fácil cuando se habla de dolor, no es fácil cuando se sufre, no es fácil elegir los pensamientos, no es fácil elegir en qué creer, pero seguro si logramos transformarlos, si logramos que esos pensamientos sean constructivos, que esos sentimientos, esas emociones sean positivas, que nuestra creencia sea virtuosa, seguro vamos a transformar nuestra vida como la de Antonio.